Veamos el siguiente ejemplo. Un bloque de 10 kilogramos se suelta sobre un plano inclinado de 60 grados y una altura de 18 metros. El coeficiente de rozamiento es de 0.5. Recordemos que es adimensional porque no tiene dimensión, es decir, unidades de medición. ¿Cuál es la aceleración del bloque y cuál es su aceleración final? Entonces, empecemos marcando nuestro diagrama de cuerpo libre. En este caso no quite el plano, lo quito al final. Trazamos nuestro eje de las Y, es ese. Trazamos nuestro eje de las X y el peso va hacia abajo. Como está inclinado el plano, no vayan ustedes a poner el peso hasta acá. El peso va siempre hacia abajo, ¿sí? Entonces, ese es el peso. Como tenemos peso, existe peso en X, porque dije que era el eje de las X, peso en Y el lado contrario al peso va a ser la fuerza normal, y de este lado, el lado contrario a la fuerza X va a ser la fricción. Y no olvidemos el ángulo. El ángulo en plano inclinado en este diagrama se va a representar de esta manera y va a ser con respecto al eje de las Y. Como el ángulo es con respecto al eje de las Y, nuestras funciones trigonométricas son un poquito diferentes que cuando las trabajábamos con vectores. Entonces, ya quitando el plano inclinado y dejando nada más el diagrama de cuerpo libre, DCL, recordemos que es diagrama de cuerpo libre, vamos a calcular lo siguiente, los pesos en X y los pesos en Y, porque necesitamos la normal para poder calcular la fuerza de fricción. Entonces, empecemos. Peso, antes que nada, ¿cuál es el peso? Si tenemos que la masa es 10 kilogramos, el peso va a ser masa por gravedad, es decir, 10 por 9.8 nos da 98 newtons. Peso en X, como les dije hace rato, como el ángulo está con respecto al eje de las Y, va a ser ahora con la función seno. Peso seno del ángulo, Y va a ser peso coseno del ángulo, y para sacar el peso en X va a ser el peso que lo tengo aquí, 98 seno del ángulo, que es 60, que lo teníamos en el problema, acá está marcado en el problema, es igual a 84.8. Siguiente, peso coseno del ángulo en Y es 98 coseno de 60, es igual a 49 newtons. Una vez que tenemos esto, trabajamos nuestra sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0, solamente tenemos peso en Y normal en este caso. Entonces la normal, que es positiva, y el peso en Y, que es negativo, es igual a 0. Entonces, normal es igual a peso en Y, porque si está restando va a pasar del otro lado sumando. Entonces la normal va a ser igual a 49 newtons. ¿Y para qué me va a servir la normal? Para calcular esta fuerza de fricción, que no es más que el coeficiente por la normal. Entonces nos va a quedar a 0.5 por 49, la normal la tenemos acá, es igual a 24.5 newtons. Este es el primer paso. Tengamos mucho cuidado, como les dije, con las funciones, porque como estamos hablando con el ángulo con respecto al eje de las Y, son de esta manera. Ahora, una vez que ya tenemos esos datos, es decir, ya tenemos la fricción, nos quedamos con peso en Y, peso en X, vamos a calcular ahora la sumatoria de fuerzas en X. Como estamos hablando de un movimiento, aplicamos la segunda ley de Newton, que fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Entonces, las fuerzas en X que tenemos es esta, la peso en X, y esta, que es la fuerza, que va a ser negativa, es igual a masa por aceleración. Entonces tenemos que la fuerza en X es 84.8, es esta de acá, ¿sí? La fuerza de fricción, que la acabamos de sacar hace rato, es esta 24.5. Masa la tenemos acá, que es 10 kilogramos, y la aceleración es nuestra incógnita, entonces esa la vamos a despejar al final. Hacemos nuestras operaciones, 84.8 menos 24.5 me da 60.3. Nada más quité kilogramos para que pueda yo despejar, que es 10 por A. Entonces, si el 10 está multiplicando, va a pasar dividiendo y te va a quedar 60.3 entre 10. Y este problema tiene una aceleración de 6.03 metros sobre segundo al cuadrado, según los datos que tenemos. Bien. Nos está pidiendo la velocidad final, pero para poder tener la velocidad final necesitamos esta distancia, ¿sí? Porque recordemos que para calcular la velocidad final utilizamos la fórmula de MRUA,
que es velocidad final al cuadrado, es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y no tenemos la distancia, pero como es un triángulo rectángulo perfecto, vamos a utilizar una de las razones trigonométricas y en este caso utilizamos la de seno, que es cateto opuesto, que sería este, sobre hipotenusa, que esta es la incógnita que tenemos. Hacemos nuestro despeje. Si este está dividiendo, pasa multiplicando, por lo tanto este que está multiplicando va a pasar dividiendo, y para sacar la hipotenusa es cateto opuesto sobre seno del ángulo, es decir, 18 entre seno de 60, y mi distancia de la que estoy hablando es de 20.78 metros. Una vez que ya tengo la distancia, la anoto, acá está la altura, ya anoté la distancia que es 20.78, ya puedo utilizar mi fórmula de acá, recordando que el bloque como lo solté, entonces mi velocidad inicial es 0, es decir que esta parte se va a cancelar. Y nada más me voy a dedicar a esta y que el cuadrado pasa del otro lado como raíz. Entonces me va a quedar 2 veces la aceleración, que ya la tengo acá, por la distancia que la calculé con las razones trigonométricas y por último raíz. Entonces este problema, haciendo nuestras operaciones en la calculadora, tiene una velocidad final de 15.83 metros sobre segundo. Te invito a que repases razones trigonométricas, vectores y MRUA, porque son todos los temas que estamos viendo en este caso.